¿Sabías que por algún trauma oclusal puedes perder dientes? Sí. Hoy hablaremos de las fracturas dentales y microfracturas dentales. Soy la doctora Yuridia y acompáñame. Las fracturas dentales es un tema que casi no abordamos, porque va de ser algo muy sencillo a ser algo muy complicado. Y en este video voy a intentar explicarte desde lo más sencillo, que son las microfracturas, hasta lo más complicado, que ya es hasta perder un diente. Hoy vamos a empezar hablando de qué es una fractura o qué es una microfractura. Sería, por ejemplo, los pequeños agrietamientos que tienen tus dientes, hacer algo más grave, que es la ruptura total de la pieza. Los agrietamientos se pueden dar por rechinar los dientes, ¿lo sabías? Cuando tú rechinas tus dientes, puede ser en el día, que se llama bricomanía, o en las noches, que se llama bruxismo. Tú no te das cuenta, pero por las noches puedes estar rechinando los dientes. Se ven pequeños desgastes en tus piezas y esos pequeños desgastes o ese traumatismo que genera presionar tus dientes superiores contra los inferiores va generando pequeñas grietas en la pieza. Cuando las grietas son del esmalte, a veces no hay ninguna sensación, ninguna molestia. Cuando pasa el esmalte, puedes ya empezar a tener un poco de sensibilidad. No tienes caries como tal, no tienes algún daño mayor, pero son esos pequeños agrietamientos que le permiten la entrada a ciertos cambios de temperatura, caliente o frío. Entonces, en esas pequeñas grietas se va también quedando alimento, principalmente el azúcar, ¿no? Entonces, cuando comes algo dulce, se quedan esos pequeños agrietamientos y luego llega a esos tubulillos dentarios que llegan hasta el nervio y puedes detectar dolor. Aunque un dentista te revise, puede no encontrar alguna caries ni encontrar como tal alguna cavidad. Eso es una microfractura. Lo podemos detectar visualmente con una lámpara o podemos mandar a hacer algún estudio como una tomografía, porque las grietas no solo están en el esmalte y en la corona de tu diente, también pueden irse hasta la raíz. Son muy difíciles de diagnosticar y es un dolor constante. Eso simplemente lo va a detectar tu dentista, va a hacer algunas pruebas de vitalidad en tu pieza y va a determinar si es necesario mandarte a hacerte un estudio más específico para identificar si tienes alguna grieta en tu raíz. Cuando las grietas dentales se vuelven más profundas, ya podemos empezar a hablar de un daño a otras estructuras del diente, o bien llegar a ser una fractura, que es el desplazamiento o que se rompe por completo una parte o una sección de tu pieza. Ya puede ser de la parte externa, que es tu corona, o de la parte interna, que es tu raíz. También vamos a determinar los tipos de fracturas y a qué nivel son. ¿Y cómo puedo saber si tengo microfracturas? Bueno, puedes verte al espejo y contra luz vas a notar unas pequeñas grietas o unas pequeñas líneas en tus dientes. Si no estás muy seguro, acude con un dentista. Él te va a poder revisar con un aparato especial para saber si tienes microfracturas. Muchas veces son muy evidentes. ¿Qué me provoca la microfractura? Puedes empezar a tener sensibilidad con lo frío, con lo caliente, con lo dulce. Entonces, cuando tomes estas cambios o molestias, tienes que acudir a un dentista. Es importante que él valore la gravedad de tu microfractura. Pueden ser pequeñas grietas que no hay mayor relevancia más que ponerte un tratamiento para poderlas sellar, o bien, en casos más grandes, esas microfracturas, cuando tienes alguna presión mayor, se pueden llegar a totalmente separar. Entonces ya se vuelve una fractura. Hay casos que las microfracturas se vuelven tan graves que puedes llegar a perder tu pieza. ¿Cómo es esto? Bueno, la microfractura puede llegar a tu terminación nerviosa. Entonces, en cuanto llega a la terminación nerviosa, tienes muchísimo dolor, ya sin algún agente externo, ya es mucha molestia. Vas a llegar al dentista, el dentista te va a hacer una endodoncia y vas a seguir teniendo dolor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me sigue doliendo si ya me mataron el nervio, si ya me hicieron una endodoncia? Veámoslo así. Imagínate un cristal. En ese cristal cayó una piedra y lo fracturó, pero realmente no está roto. Si tú le echas agua a ese cristal, no va a pasar el agua. Pero si tú le generas presión, puedes reventar por completo ese cristal. Entonces, al reventarlo, aunque tú lo pegues con algo, ya no va a ser lo mismo. Entonces, cada vez que tú muerdas con esa pieza o le hagas presión, esa microfractura va a estar abriéndose. Entonces, el dolor es bastante y puedes tener hasta una infección sin darte cuenta que ni siquiera fue por caries, fue por una microfractura. ¿Cómo podemos localizar o cómo podemos evitar esto? Bueno, podemos evitarlo usando una guarda dental. Tu dentista te va a decir cuál es la ideal para ti, según la gravedad de tu caso. Cada paciente somos muy diferentes.
Algunos ya tenemos problemas también articulares. Entonces, tu dentista va a determinar qué tratamiento vas a ocupar. Para eso también te mandamos muchas veces a terapia física. ¿Terapia física para qué? Bueno, en el siguiente video te explico por qué es importante acudir también a terapeuta físico para relajar tu musculatura y tener una mejor actividad muscular. Entonces, en el caso de que sea una fractura y no la detectemos, es importante, como te decía, mandar a hacer una tomografía. En la tomografía es el estudio que más nos ayuda para determinar si tienes una fractura que esté dañando la estructura de tu nervio y de tu pieza y esté generando esa infección constante que si ya te hiciste endodoncia, siga y siga y siga presente. Entonces, ya detectamos la fractura que llega hasta tu nervio y ese dolor constante, ya decidimos que es una fractura. ¿Qué hay que hacer? Retirar tu pieza. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no hay un material que selle una fractura completa, ni tenemos manera de poder mantener esa pieza en boca. Desafortunadamente, has perdido la pieza. Hay que tener mucho cuidado. Si las microfracturas ya tienen microfracturas y son graves, no es simplemente ponerte la guarda oclusal. Eso es para prevenir que siga avanzando o que se haga más grave. Para cuando ya son graves, necesitas un tratamiento más complejo o determinar si es hasta necesario ponerte coronas. ¿Sí? La gravedad puede ser tanta que requieras coronas en prácticamente todos tus dientes. Hablando de un paciente ya con un problema de bruxismo o un problema oclusal mucho más grave. Pero esto le va a dar una segunda vida a tus piezas y los va a proteger tu esmalte y va a proteger también la estructura de tu nervio. Cuando por problemas oclusales de microfractura se vuelven una fractura, podemos arreglarlas de varias maneras. Bueno, si la fractura solo se vino un pequeño pedazo de tu diente que no toca el nervio, con una resina es más que suficiente. Bueno, dependiendo dónde se localice la fractura dental. Es importante que determinen qué es el material correcto para ese problema que tú tienes. Si el daño está un poco más profundo, que abarque tu nervio, va a ser necesario hacerte una endodoncia, pero que no se divida tu pieza. ¿Qué está pasando? Porque es diferente a lo que yo te decía, que necesitamos retirar tu pieza por una fractura que llega hasta tu nervio. Bueno, estamos hablando de una estructura dental. Ese diente, si se parte a la mitad o va una fractura que llegue a tu nervio que no se pueda contener por la presión, se tiene que retirar la pieza. Pero si tu diente tiene una fractura diagonal que no afecte la estructura de tu pieza puede seguir en boca. Lo que vas a necesitar seguramente es una corona, una endodoncia y una corona. Y puedes salvar tu pieza. Si la fractura dental va hasta la raíz, es muy probable que tengas que perder la pieza. O bien, que la fractura haya sido por un golpe y entonces en ese caso necesitamos revisar también la parte ósea. Entonces, cuando tengas un golpe, siempre acude a tu dentista para que te revise. No te esperes, el dolor se va a quitar, pero puedes llegar a tener algún problema más. Recuerda, soy la doctora Yubis y si tienes alguna duda, escríbemela y la resolvemos. ¿Te parece? Muy bien, visita a tu dentista. Somos Yubi Dental y aquí te esperamos. Hasta luego.